todo lo que se pueda, la compactación, la asfixia, ¿vale? Todo lo que se pueda, ¿vale? Hay cosas que no se pueden, pero todo lo que se pueda, porque si el árbol está muy desequilibrado, tenemos este problema, ¿vale? Tenemos el problema de que la plaga va a ser tan agresiva que no vamos a poder hacer nada, ¿vale? Para pararla, ¿vale? Entonces, la fertilización, un buen estado nutricional de las plantas, ¿vale? Todo eso es importante para que el control biológico de plagas funcione, porque si no, no lo paramos, ¿vale? Esto para aquellas plagas que se pueden controlar en control biológico, siempre estamos en esa premisa, ¿vale? Entonces, si son plagas que se pueden hacer con control biológico, como puede ser pulgones, araña, trips, ¿vale? Bueno, todo ese tipo de plagas que sobre todo en almendro podríamos decir que el pulgón es y las arañas, ¿vale? Pero el pulgón es a lo que nos hace más daño, ¿vale? Podemos intentar incrementar la fauna auxiliar dando ese alimento alternativo y que esté pronto y cerca de nuestras fincas, ¿vale? Así que vamos a intentar bueno, entrar en ese plan, ¿vale? Y evidentemente evitar los tratamientos que son poco selectivos siempre que se pueda, ¿vale? Entonces, a ver si pasa esto, que se ha quedado aquí encallado, vale. Vamos a entrar un poco a ver las principales plagas y enfermedades que tenemos, ¿no? Cómo vamos manejándolas, ¿vale? Vamos a empezar con los pulgones, que son los reyes, digamos, de las plagas yo creo que del almendro. Una vez tenemos controlado el pulgón, bueno, tenemos algunas enfermedades, ¿vale? Pero es lo que siempre preocupa más. De hecho, yo creo que muchos almendros no se pasan al ecológico porque, bueno, porque ahí el miedo es el pulgón. Tendremos que distinguir qué pulgón, ¿vale? Porque hay 3 pulgones principales que nos atacan el almendro, ¿vale? Y son muy distintos, ¿vale? Por un lado tenemos el Mysus persicae, que es un pulgón verde, ¿vale? Que enrolla mucho las hojas y que es mucho de primavera. Cuando hace ya calor, ya desaparece solo, ¿vale? Este normalmente no es el que más nos ataca en producción ecológica. Si tenemos un buen control biológico y flores, ataca un poco, pero no es, digamos, el que más daño nos hace, ¿vale? Primero porque cuando hace calor se va, ¿vale? Y eso hace que después ya no haya, ¿vale? Pero segundo porque es el que empieza muy pronto y si hay depredadores podemos llegar a controlarlo, ¿vale? Los depredadores les gusta mucho este pulgón, ¿vale? O sea, es un pulgón, bueno, que les gusta, ¿vale? No podemos decir lo mismo con el Hialopterus. El Hialopterus es este que no enrolla las hojas, que hace mucha miel, no sé, creo que no tengo, bueno, la foto de aquí abajo, hace tanta miel que se acaban secando las hojas, se queman de la propia miel, ¿vale? Y deja el árbol como bastante destrozado, o sea, realmente te puede afectar a la producción del año que viene incluso, ¿vale? O sea, te dejan los árboles muy debilitados. Hace mucha melaza, se queda todo negro hasta las almendras, ¿no? Aunque no nos afecte visualmente, queda todo negrilla, que es de la melaza, se ponen unos hongos que hace que esté todo negro, ¿vale? Y este yo creo que es el pulgón principal del almendro en ecológico, aunque no todas las fincas padecen de este pulgón, ¿eh? Pero las fincas que padecen de este pulgón se acuerdan de él, o sea, es el principal problema, ¿vale? Y luego tenemos también al Brachycaudus, que es ese que enrolla, pero enrolla de una forma a muñones, que digo yo, ¿vale? Es este de la foto de la izquierda, enrolla muchísimo, ¿vale? Lo que pasa es que enrolla muchísimo, pero afecta a árboles muy concretos, normalmente, ¿vale? Luego hay fincas que tienen mucho pulgón, fincas que no tienen nada de pulgón, o sea, y ahí vemos cómo ese factor que os decía de cómo está la finca del manejo influye muchísimo. Entonces, cuando tenemos una finca que cada año tenemos mucho pulgón, hay que intentar ver qué es lo que está fallando ahí. Si es que vamos acelerados con la fertilización o al contrario, podemos ir también muy pobres y también los árboles que están muy pobres se defienden muy mal, ¿vale? Entonces a la mínima que tienen un poco de ataque no tienen ni fuerza para rebrotar, ¿vale? O sea que hay que ver el motivo, ¿vale? De la causa del pulgón. Entonces, ¿qué hacemos para el pulgón, no? Aparte de intentar dejar las flores y tal, porque normalmente no tiene por qué ser suficiente. Si son variedades de floración muy temprana,
que florecen muy pronto, a caída de pétalos hacemos un aceite mineral, ¿vale? Un aceite mineral de parafina, que eso se puede usar. Es un tratamiento muy light realmente, ¿vale? Lo mezclamos con cobre para hacer prevención de abolladura, ¿vale? Cribado, un poco de prevención, pero sobre todo de abolladura, ¿vale? En esa época de caída de pétalos. Si son floraciones tardanas, que los hacemos en prefloral, ¿vale? O sea, que al final lo estamos haciendo en febrero, marzo, ¿vale? Depende, ¿vale? Porque los pulgones, para que entendáis un poco cómo va el ciclo, porque si quieres atacar, tienes un problema y quieres atacarlo, tienes que conocerlo, ¿vale? Los pulgones funcionan un poco de la siguiente manera. Digamos que ahora en otoño están volviendo los pulgones a los árboles, ¿vale? Están haciendo una generación que van a poner huevos o justo van a empezar a poner huevos dentro de, si no lo están poniendo ya, de aquí a un mes, ¿vale? Empiezan a poner huevos, ¿vale? Estos huevos pasan el invierno en forma de huevo y en enero más o menos empiezan a salir y salen hembras, solo hembras de los huevos. Hembras que ya no necesitan aparearse, sino que directamente paren pulgones hembras y estas hembras paren pulgones hembras. Entonces, ¿esto qué hace? Que sea un incremento exponencial muy grande, ¿vale? Entonces, a veces los depredadores, claro, en enero, febrero hace mucho frío, ¿vale? Entonces los depredadores, bueno, pues como nosotros, si hace mucho frío tampoco salen mucho. Empiezan a salir, si hay días de sol y hace bueno, salen igual, ¿eh? Pero no hay una actividad tan frenética como será después, ¿vale? Cuando ya hace más calor. Entonces, los tratamientos que hacemos en caída de pétalos o preflorales, ayudamos a intentar eliminar parte de estas primeras hembras fundadoras para que el crecimiento, digamos que no sea tan exponencial, porque si no los depredadores van a llegar y igual ya van a tener una supercolonia, ¿vale? Entonces ese es el objetivo de hacer tratamientos preventivos. Cuando alguien alguna vez empieza a tener mucho problema de pulgón, que empiezas aquello de ver ya muchos focos, hay que abrir las hojas y ver si hay larvas de sírfidos, ¿vale? Que son estas orugas que veis así. Si en una hoja la abrís y hay larva de sírfido, y otra hoja la abrís y hay un huevo de sírfido, que son unos huevos blancos que se ven, más o menos se ven, y abres otra y hay otra mariquita, y abres otra y hay otro sírfido, no haríamos ningún tratamiento, porque si dejamos al tiempo, se los van a comer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú vas abriendo y no ves depredadores, que eso pasa también, entonces la cosa se puede agravar, ¿vale? Entonces ahí te puedes decidir hacer, o ahora estoy hablando del pulgón más que enrolla, ¿eh? Puedes decidir hacer más un jabón potásico, que a veces lo hemos hecho, o incluso una piretina natural, aunque no hay ninguna registrada para almendro. Nosotros normalmente no hacemos piretinas en almendro, pero esa opción está ahí, ¿vale? Pero lo que más funciona es hacer los aceites minerales, ¿vale? Intentar que los depredadores actúen, ¿vale? Luego tenemos un pulgón que aparece un poco más tarde, o lo vemos un poco más tarde, en abril o así, ¿vale? Que es el Yalopterus, ¿vale? Si te aparece Yalopterus, es como me cachis la mar, ¿eh? O sea, es jodido, porque hace mucha miel y deja el árbol muy, muy destrozado. Ahí sí que hacemos jabones para intentar secar. El problema que tiene ese pulgón es que no enrolla la hoja, ¿vale? Pero la hoja, digamos, se ponen por debajo de la hoja y la hoja llega como a pesar un poco y se queda un poco así abarquillada, ¿vale? Y los productos a veces cuesta que toquen, ¿vale? Este pulgón, si lo tocas, lo matas, pero si no lo tocas, no lo matas, ¿vale? Porque son todos productos de contacto, lo que te digo. Siempre hay que mojar muy bien, un volumen de caldo elevado, hay que mojar muy bien y hay que mojar por debajo de las hojas, ¿vale? A veces el ventilador va muy fuerte, también la hoja hace así y no la llegas a mojar del todo. Bueno, el tema es mojarlo, ¿vale? O sea, este pulgón, la gracia es mojarlo. De todas formas, no todo el mundo tiene este pulgón, no todos los árboles, va a zonas, va a fincas, entonces hace años que estamos mirando cuál es el problema nutricional que hace que haya este pulgón. Pues estamos convencidos de que es algún desequilibrio nutricional que aún no hemos encontrado, ¿vale? O sea que, bueno, un poco es lo que
con el pulgón, hasta aquí es donde podemos hacer, ¿vale? Este es el Dialopterus que os decía, ¿vale? Ya, aquí ya ves, empieza. Es un pulgón que tiene muchísimos depredadores. De hecho, tú vas aquí y ves de todo a veces. Ves sílfidos, ves crisopas, ves mariquitas, ves parasitoides, ¿vale? Pero no pueden con él. O sea, tiene una capacidad reproductiva mucho más alta que otros pulgones, ¿vale? Entonces, si solo tienes un brote o una zona o unos árboles, no pasa nada, pero si empieza a tenerlo en todas partes, pues puede ser un problema, ¿vale? Pero ya os digo que hay que analizar muy bien el porqué del pulgón, ¿eh? Y si hay, pues bueno, jugamos con aceites o con jabones, ¿vale? Esas son un poco las medidas que hacemos para el pulgón. No sé si el que había preguntado para el pulgón será suficiente, pero bueno, eso es lo que hay más o menos, o lo que conocemos nosotros hasta el momento, ¿vale? Pasamos del pulgón. No sé si alguien tiene alguna duda del pulgón, ¿vale? Porque bueno, seguramente es la plaga principal. Algunas de las que os pasaré ahora seguramente no las tengáis en secano, ¿vale? Como es la narcia, ¿vale? La narcia, bueno, que también afecta a frutales de hueso, ¿vale? Normalmente no es un problema en árboles grandes, ¿vale? Puede ser un problema en árbol joven, ¿vale? En plantaciones jóvenes, que si te pica a muchos brotes, pues claro, todos los brotes esos luego se tienen que dividir, ¿vale? Porque te pica el brote apical, ¿vale? Puede ser un problema. Normalmente solo hemos hecho medidas más importantes en alguna finca de regadío súper intensiva que tenemos en ecológico, que es como la antítesis de lo que tendría que ser una finca ecológica, ¿vale? Entonces ahí hay todos los problemas del mundo y uno de ellos es un ataque de anarquía muy grande y hemos puesto confusión sexual, ¿vale? Pero en secano y en árboles grandes normalmente no hay que hacer nada y no es un problema, ¿vale? O no debería ser un problema, ¿vale? Alguna otra plaga que últimamente está un poco en auge, ¿vale? Podríamos decir, es el mosquito verde, ¿vale? El mosquito verde, la empoasca, a ver, es un insecto que si hemos entendido lo que os he hablado antes de la trofobiosis, es un insecto muy de trofobiosis, ¿vale? O sea, realmente en fincas, normalmente hasta hace poco, las fincas más afectadas eran fincas jóvenes que se fertilizaban mucho, si es de riego aún más mosquito, ¿vale? Y es un regulador de crecimiento al final, es un insecto que chupa y causa unas deformaciones en las hojas y frena un poco el crecimiento, ¿vale? Entonces, nosotros en árboles grandes no le hacemos mucho caso o nada. En árbol joven, pues hay que vigilar, ¿vale? Si el problema persiste y realmente es en árbol joven y no crecen y eso puede ser un problema, hacemos tratamientos con caolín y con diatomeas, que son repelentes, ¿vale? O sea, no tanto para matarlo, sino para repeler, ¿vale? Entonces, a medida que va creciendo el brote, repetimos caolín, ¿vale? Y a veces caolín con diatomeas, que son productos que se pueden usar en producción ecológica como repelentes, ¿vale? La diatomea es un producto que se usa como, bueno, tiene un doble efecto, aunque no es una maravilla, o sea, no es porque la teoría dice que sí, que sus cristales pueden matar insectos, pero yo nunca he visto morir los insectos, ¿vale? Y sí que dicen que pueden entrar por el aparato chupador y entonces les causa como cristalitos, pero yo creo que funciona más como un protector, ¿vale? Y sí que molesta, les debe molestar un poco. Pero si no lo cubrimos de blanco, ¿vale? Que es que eso lo hacemos con el caolín, no es una buena, o sea, no funciona, ¿vale? De todas formas, el mosquito puedes tener una cantidad de mosquito y no pasa nada, ¿vale? O sea, hay que también ver hasta qué punto te está haciendo daño, ¿vale? A qué tolerancia llegamos, ¿vale? Porque no son plagas, todas las plagas que no nos afectan directamente al fruto, son plagas que puedes tener una tolerancia más alta o que puedes dejar que el control biológico actúe, ¿vale? Como es el caso del pulgón. O sea, tienes cierto margen, ¿vale? Cierto margen, ¿vale? Porque no son plagas que estén afectando directamente al fruto, ¿vale? Cuando entramos en plagas o enfermedades que afectan directamente al fruto, ahí es cuando no puedes tener tanta tolerancia, ¿no? Como puede ser otras.
Bueno, en secano, digo porque en regadío no es un problema, pero en secano sí es más un problema. Tenemos el cabezudo, que supongo que muchos si sois de secano lo conoceréis. Evidentemente es un escarabajo muy grande y que causa problemas, sobre todo sus larvas, ¿no? Que se comen las raíces. No hay nada que lo mate, o sea, ahí donde lo veis es una cosa así de gorda que para matarla casi que tenéis que ponerla con piedra, ¿vale? O sea, es muy duro, ¿vale? Así que los productos no hay nada que podamos hacer, ¿vale? Sí que hay que entender un poco cómo funciona y lo que estamos haciendo un poco es haciendo pruebas contra las larvas, ¿vale? Los adultos se alimentan de hojas, ¿vale? Que puede ser, hombre, si hay muchos y el árbol es muy joven, puede ser un problema, pero sobre todo es que ponen los huevos debajo en la zona del suelo, cerca de las raíces, ¿vale? Y son las larvas que se comen las raíces y te pueden matar árboles enteros, ¿vale? Las humedades no les va nada bien, y de hecho por eso en regadío no hay tanto problema, pero si lo hay, también puedes jugar con el agua, ¿vale? De perjudicar las larvas en primavera justo antes de verano, que es cuando nacen las larvas y son más sensibles a la humedad, ¿vale? Hemos hecho pruebas con caolín como repelente contra los adultos, tiene un cierto efecto, o sea, no les gusta nada y creemos que no les gusta comer las hojas con caolín, ¿vale? Y una cosa que nosotros aún no hemos probado, pero que queremos probar, son los nematodos entomopatógenos, que son, ya hay algún producto que existe en el mercado que se echa en el suelo, lo que hacen es hacer un poco bueno, un poco de hoyo alrededor del árbol, sobre todo en secano, ¿vale? Lo llenan de agua, le ponen, o sea, van con una bota o con una máquina que pone el agua, con el producto mezclado, ¿vale? Hacen como una pequeña piscinita para que dure un poco más el agua, bueno, para que los nemátodos lleguen a las larvas, ¿vale? Son nemátodos que luego cuando entran, encuentran la larva por medio acuoso y entonces entran dentro y hacen bueno, su ciclo ahí y las larvas se mueren. No hemos probado aún, pero si alguien tuviera muchos problemas con cabezudo, es una posibilidad que ahora mismo hay. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, a nivel de plagas tenemos esta nueva plaga, no sé cómo estáis por vuestra zona, porque eso es nueva, ¿vale? Es lo que le llaman la avispilla del almendro, ¿vale? Nosotros aún no tenemos población en la mayoría de fincas, sí que tenemos una zona donde se ha encontrado presencia, ¿vale? Presencia de esta avispilla y que ahí la vamos siguiendo y aún, bueno, tenemos que ver cómo vamos a hacerlo, aún no tenemos estrategia, ¿vale? Pero sí que empezamos a estudiarla para el día que tengamos que hacer una estrategia en contra de ella, tengamos alguna opción, ¿vale? Los adultos emergen de dentro de las almendras en primavera y dejan un agujerito, a ver, no tengo, es aquí, ¿vale? Dejan un agujerito aquí, ¿vale? De hecho es uno de los síntomas cuando ves almendras que se han quedado en los árboles del año anterior y tienen este agujerito, significa que tienes presencia de esta plaga, que es una plaga, de hecho se tiene que avisar a Sanidad Vegetal, porque es una plaga como de cuarentena que le llaman, que la están controlando y que incluso pueden obligar a hacer tratamientos. Aquí en Cataluña ya estaban obligando y creo que en Aragón también teníais esta avispilla, ¿vale? Las larvas pasan todo el verano dentro de la almendra, ¿vale? Y va creciendo esta larva blanca hasta que se hace grande, o sea, tiene una única generación, ¿vale? Al año. Las larvas pasan mucho tiempo dentro de la almendra, ¿vale? Entonces, para saber también si tienes o no, evidentemente cuando ya ves almendras con ese agujerito, ya es un síntoma que hay que tener en cuenta, significa que ya salió el adulto, ¿vale? Pero sí que se ve que las larvas, las almendras que están afectadas, claro, pasan tanto tiempo dentro que hay que ver de alguna manera de identificar si tienes presencia o no de este bicho antes de que tengas ya los agujeros, ¿vale? No crecen tanto, ¿ves? Son esas almendras más pequeñas, un poco oscuras, ¿vale? Que no acaban de crecer. ¿Vale? Estas, bueno, hay que abrirlas, ¿vale? Porque también puede ser de mal cuajado, ¿vale? Pero si las abres, se ve dentro, se ve la larva y se ve el serrín, o sea, no tienen,
confusión, ¿eh? Cuando abres una de estas almendras, ¿vale? Encuentras dentro pues una larva tipo esta, ¿vale? O más pequeña, depende de si estás al principio o al final, pero ahora en recolección, digamos, son a veces almendras que no se caen fácilmente, que quedan en los árboles y está bien de estas que se quedan allí, coger unas cuantas y ir abriendo para ver si tienes presencia de este insecto, ¿vale? Seguramente, de hecho, en convencional se está obligando a tratar allí donde hay en primavera, cuando encuentran la presencia, obligan a tratar, o sea, están empezando a hacer cosas así, porque, bueno, es una plaga pues que sí que en las fincas donde hay se ve que es, bueno, puede llegar a hacer un daño del 100% de la producción, o sea, realmente puede ser muy grave, ¿vale? Así que, bueno, de momento no tenemos mucha experiencia, sí que la vamos siguiendo con su presencia y ya veremos. No sé si por vuestra zona alguien tiene experiencia con esta avispilla y nos puede dar alguna información más que nos irá bien a todos, ¿eh? Si luego alguien tiene alguna experiencia con esta avispilla, pues bienvenida será, ¿vale? Bueno, y a nivel de plagas, no sé si alguien tiene alguna plaga más que digas, me preocupa mucho esta. No he puesto ninguna más porque, claro, plagas puede haber muchas, pero no les hacemos caso, o sea, o no tenemos ese problema, ¿vale? Si alguien tiene alguna plaga más que dice, pues yo tengo muchos problemas de, yo sé, de tigre, que es una plaga que puede estar, pero que normalmente no hace mucho daño, o de alguna otra, pues bueno, que si quieren me lo puede preguntar. Pero estas son un poco las principales hasta ahora, ¿no? Las principales a nivel como de bueno, como plagas que hay que vigilar o hacer alguna actuación, ¿vale? Fijaos que de momento solo os he dicho que hacemos un aceite y cobre en preventivo, poca cosa más. No te creas que el almendro recibe muchos tratamientos. Sí que es verdad que si hay mucho pulgón y aloterus se hacen más tratamientos, o si hay una primavera muy húmeda, que hay muchos problemas de enfermedades, pues haremos más cobres, ¿vale? Como ahora os explicaré, ¿vale? En el caso de las enfermedades, ¿vale? Bueno, vamos a distinguir dos tipos de enfermedades, ¿vale? Las más fúngicas, que se causadas por hongos, o las bacterianas, ¿vale? Las fúngicas, bueno, por ejemplo, años como esta primavera, que ha habido mucha humedad, mucha lluvia primaveral, pues la mancha ocre, el fusicoccum, la monilia, son plagas que son, bueno, aéreas, digamos, y que cuando llueve mucho, pues tienen más afectación, ¿vale? Luego tenemos fitóftora, bolladura, cribado, roya, que ya veis que está como más en pequeñito porque ya es más, bueno, depende de la finca, depende, bueno, de muchos factores, pero bueno, que pueden ser también un problema. Por ejemplo, el cribado últimamente pues va incrementando en algunas fincas, ¿vale? Pero, bueno, son un paquete, ¿vale? Luego están las bacterianas, que son más complejas, o sea, si las tienes son más difíciles de tratar y más difíciles de solucionar que las fúngicas, ¿vale? Que son las xanthomonas, ¿vale? Bueno, que ahora hablaremos de algunas días, ¿eh? El foamicáncer, que eso es un problema más de regadío, ¿vale? O la chilella, si algún día nos llega, ¿vale? Que también pues, va a ser un posible problema. Pero estas enfermedades, lo primero que hay que tener en cuenta, y es muy importante a la hora de decir qué variedad voy a plantar, ¿vale? Tener en cuenta que hay una sensibilidad de variedad muy grande. O sea, la variedad es como el factor principal para tener esa enfermedad o no, en muchos casos, no en todos, ¿eh? Hay algunas que son, bueno, que todas las variedades tienen una susceptibilidad, una sensibilidad parecida, pero hay otras que hay grandes diferencias. Entonces, en función de si estás en una zona más húmeda o más seca, cuando digo húmeda, sobre todo se refiere no solo a las lluvias, que también, sino húmeda en el sentido de que estás cerca del mar, ¿vale? Que hay esa humedad del mar constante, ¿vale? O sea, puede ser un sitio muy seco, pero muy húmedo, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir la variedad, ¿vale? Sobre todo para después no estar, bueno, todo el día, bueno, arrepintiéndote de que estás en una zona que hay mucho fusicoccum porque hay mucha humedad ambiental, ¿vale? Entonces igual tendrías que haber elegido una variedad no tan sensible a fusicoccum. Ahora os pasaré algunas diferencias entre variedades para que podáis ver, ¿vale? Normalmente la prevención
se hace con compuestos de cobre, ¿vale? Que es lo que os comentaba, o sea, el cobre es el de los pocos tratamientos posibles que se hacen en el almendro para hongos. No hay muchas herramientas más. A veces en invierno hay gente que hace polisulfuro de calcio como preventivo, como para limpiar un poco el árbol, ¿vale? Pero eso no impide que cuando ya estamos en vegetación en primavera haya que hacer algún tratamiento más, ¿vale? Y luego la otra lucha es incrementar la vida del suelo, ¿vale? Que eso para que cuando caen las hojas, ahora que están cayendo, o algunos árboles pobres ya tienen pocas hojas en secano, pero, o en regadío aún tienen muchas hojas, depende. Cuando caen las hojas nos interesa que haya mucha vida microbiana para que se degraden esas hojas rápidamente y para que haya allí una batalla campal, lo que se llama que otros hongos y otras bacterias, ¿vale? Entre ellas luchan y bueno, no es que se elimine, sino que se reduce, ¿vale? Reducir inóculo de forma biológica, ¿vale? Esto si no tenemos una vida microbiana fuerte en el suelo y cuando no tenemos nada de hierba, la vida microbiana es muy baja, ¿vale? Es muy difícil. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, cuando ya han caído las hojas, si sois de los que va labrando, pues esperar a labrar en ese momento para que se mezcle un poco la hoja con el suelo, echar compost por encima de las hojas, ¿vale? Para que ayude a degradar la hoja. Bueno, hay diferentes maneras. Si hay hierba, normalmente la degradación es más fácil, ¿vale? Bueno, y las otras que tenemos, que son más las bacterianas, no está tan claro que haya una sensibilidad a variedad, ¿vale? O sea, la variedad no influye tanto, aunque en Xanthomonas creemos que puede influir, pero no está tan clara la relación, ¿vale? No hay tanta información, ¿vale? A veces importa retirar el inóculo, es importante, o sea, son enfermedades más complicadas, ¿vale? Pero al final, cuanto más diversidad tenemos y más bien fertilizado está, creemos que menos tenemos de estos tipos de plagas más bacterianas, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, cuando tenemos una finca donde hay foamicáncer, que es, ahora pasaré alguna foto para los que no sepáis, sí que sacamos el árbol, por ejemplo. En este caso sí lo sacamos, ¿vale? En cambio, por la muerte de otras, o si tuviéramos Chilella, pues seguramente nos obligarían a arrancar, ¿vale? O sea, fijaos que son enfermedades que las medidas son como para erradicar, ¿vale? En el caso de Xanthomonas, que solo tenemos alguna finca con Xanthomonas, pocas, con variedades muy concretas, retirar el inóculo sería intentar retirar las hojas, que eso es muy complicado, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que sea tener más vida en el suelo, pues también ayudaría, ¿vale? Pero son más complicadas, ¿vale? Las bacterias son más complicadas. A ver, ¿qué más? Bueno, seguramente muchos de los que estáis en secano habéis tenido ataque de mancha ocre, ¿vale? Es una enfermedad complicada, ¿vale? Complicada, si hay poco, no pasa nada, ¿vale? Al final, el problema es que cuando la cosa hay mucho, pues caen las hojas antes, bueno, digamos que el árbol pierde vigor, ¿vale? Para tratar la mancha ocre lo hacemos con cobres, pero cuando hacemos cobres hay que tener en cuenta cuándo se hacen los cobres, ¿vale? El momento y la dosis y el tipo de cobre, ¿vale? Aquí hay diferentes factores, ¿vale? Cuando ya ves las manchas ya es tarde, no hace falta hacer cobre, ¿vale? Eso es lo primero, porque hay a veces uno cuando empieza a ver las manchas dice, ah, voy a hacer cobre, pues ya es tarde, ¿vale? La mancha ocre empieza con las primeras lluvias, ¿vale? O sea que tiene un periodo de incubación muy largo, ¿vale? O sea, empieza en abril, mayo. Abril, mayo es la época en que se infecta, sobre todo, ¿vale? Y en junio empiezan a salir las manchas, o sea que igual se ha infectado en mayo o en abril, ¿vale? Y ves las manchas en junio, así que hace días ya cuando tú ves las manchas de que ha habido la infección, ¿vale? Entonces, los cobres hay que hacerlos cuando hay esas lluvias, ¿vale? Cuando hay las lluvias de abril, mayo, sobre todo.
¿vale? Que son las que provocan la infección, ¿vale? Siempre el cobre es mejor que esté antes de que haya la infección, ¿vale? Que eso significa que hay que hacer algún preventivo, ¿vale? Pero tenemos unos límites, ¿vale? De